Venezuela no será el único país de América Latina que tendrá un año electoral. Los argentinos también deberán votar en 2015, pero para escoger al presidente que gobernará al país hasta el año 2019. El 25 de octubre es la fecha en la que Argentina acude a la primera vuelta electoral, mientras que el balotaje estaría pautado, en caso de ser necesario, para el 24 de noviembre del 2015. Según encuestas tempranas, el oficialismo iría hasta finales de 2014 a la cabeza en la intención de voto de los argentinos. Así, por lo menos lo han revelado mediciones del Centro de Estudios de Opinión Pública de Argentina. Para conversar sobre este tema quiero saludar a Leandro Querido. Él es director de noticiaselectorales.com. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto como siempre. Señor Querido, a su juicio, ¿cuáles son las perspectivas del oficialismo argentino frente a estas elecciones presidenciales del próximo año? Bueno, en un lugar no tan malo como algunos imaginaban, teniendo en cuenta que es el último año de su gobierno, los últimos meses, y vienen de gobernar durante más de una década. Si bien hay desgaste, todavía el oficialismo mantiene el control en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados, y esto le ha servido para gobernar. Igualmente tiene claro muchos frentes de batallas abiertos y esto genera algún tipo de complicación. Inclusive hay una división importante dentro de lo que es el peronismo. El Frente para la Victoria es una parte del peronismo y lo que ha pasado en nuestro país es que se ha anticipado la campaña electoral porque todavía faltan algunos meses para las primarias abiertas simultáneas obligatorias que se realizarán el 9 de agosto. Sin embargo, están todos los candidatos o precandidatos, mejor dicho, en campaña y como les decía, hay varios candidatos del Frente para la Victoria que van a competir en esa elección. Uno de ellos es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el candidato que seguramente se va a imponer en esa PASO dentro del Frente para la Victoria, pero claro, hay cierta desconfianza con el actual presidente y esto le complica un poco el panorama porque aparecen otros candidatos dentro del Frente para la Victoria que cuentan con más simpatía por parte del gobierno y puntualmente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el caso del actual ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y también del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. También está Alicia Kirchner, hermana del fallecido presidente Néstor Kirchner, con este vínculo sanguíneo que pudiese ser explotado por el peronismo. ¿Cree que esto, digamos, puede de alguna manera garantizar el voto de los peronistas o de la mayoría del pueblo argentino? Y esto es muy difícil. Alicia Kirchner es una candidata muy débil dentro de... Yo recién te mencionaba cuáles eran los candidatos más importantes del Frente para la Victoria y no te mencioné a Alicia Kirchner, que no tiene carisma, que no se la conoce, que no tiene una gran presencia en los debates de nuestro país, por lo tanto es una candidata débil. Lo que sí puede pasar es que se sancione en diputados el proyecto para designar en las elecciones de octubre del año que viene a diputados del Parlasur. Eso se define en un distrito único y algunos insinúan que la premura por sancionar esta ley por parte del oficialismo tiene que ver con una especulación política de designar a la presidente como candidata, como primera candidata a integrar la lista de parlamentarios del Mercosur. Sin embargo, hace algunos días atrás dio un discurso la presidente y ella dijo que no cuenten, que no
no hagan ningún tipo de especulación porque ella no es candidata. Lo cierto es que el kirchnerismo duro, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene heredero, desconfía prácticamente de todos. Y el problema que tiene es que el que gana dentro de su espacio, Daniel Scioli, no cuenta con su confianza y sí está fortalecido y se podría imponer en estas primarias. Pero claro, solo son primarias. Después Scioli deberá competir con otros candidatos y ahí seguramente, según lo que marcan las encuestas, si hay segunda vuelta, no la va a pasar bien. Por otra parte, señor querido, 2014 no fue un año fácil a nivel económico para la Argentina. ¿No sería esta una arista a tomar en cuenta por los votantes? Sin lugar a dudas, el eje que atraviesa a los electores tiene que ver con la continuidad o con el cambio. Hay algunos candidatos que expresan el cambio, como por ejemplo Sergio Massa, que hasta hace poco fue funcionario del oficialismo, pero hoy tiene una postura abiertamente enfrentada con el gobierno y es el que lidera actualmente las encuestas. También está el actual jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Los candidatos de UNEN, que es un espacio de centro-izquierda, tanto Ernesto Sanz como Julio Cobos como Hermes Wiener, también son los que de algún modo proponen el cambio. Del otro lado está la continuidad, que son los candidatos que te mencioné hace algunos minutos atrás y que tienen que ver con el espacio de la presidente. La preocupación del elector ante el delicado momento económico que atravesamos tiene que ver justamente con que la Argentina no va a crecer el año que viene, el 2015, la CEPAL, por ejemplo, ha dicho que con suerte crecerá la Argentina el 1%, y la gente, según lo que manifiestan las encuestas, el principal temor es a perder el empleo. Por lo tanto, habrá que ver cómo este juego opera en el marco del proceso electoral. La preocupación por no perder el empleo, por la incertidumbre económica, ha desplazado a otros ejes, como por ejemplo la corrupción o por ejemplo la inseguridad. Sin embargo, bueno, habrá que ver entonces cómo esto termina influyendo en la elección del año que viene. ¿Pudiese la presidenta Cristina Fernández tener un as bajo la manga para asegurar la continuidad en la Casa Rosada? Bueno, una de ellas es la de no perder poder. Convengamos que en las últimas semanas hubo noticias muy malas para la presidente, que tienen que ver con algunos hechos de corrupción, de supuesta corrupción, con algunas denuncias de lavado de dinero que involucran puntualmente a Lázaro Báez, que es un empresario muy ligado a Néstor Kirchner y a la presidente, un empresario de la provincia de Santa Cruz. Hay una serie de denuncias que empiezan a ganar terreno en la justicia. Esto genera algo de preocupación en la Casa de Gobierno, por lo tanto, me da la sensación que lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner es retener poder y no perder peso a la hora de definir las candidaturas el año que viene. El kirchnerismo no está del todo debilitado, todavía tiene cartas en su poder. Una de ellas, desde el punto de vista electoral, es la que te comenté hace algunos minutos, que tiene que ver con la posibilidad de ser candidata a diputada del Mercosur. Eso le daría inclusive juego político, le daría todavía presencia y demás. Otra alternativa que algunos barajan, esto ya te diría más off the record, es alguna candidatura en el distrito más importante de nuestro país, que es la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón general. Algunos dicen que podría ser la candidata del Frente para la Victoria en ese distrito, que justamente es el distrito de Daniel Scioli, su rival, pero rival entre comillas, porque es parte de su espacio, ¿no? Claro. Por último, usted mencionaba anteriormente algo del panorama de la Argentina para el siguiente año. Es decir, usted mencionó el miedo de los ciudadanos de perder sus empleos, la falta de oportunidades laborales, las expectativas por el futuro del país. Le pregunto, ¿algo más que nos permita construir una idea concreta de cómo llega Argentina al 2015? Y la sensación es que, lo mejor del kirchnerismo ha pasado, si se quiere, ¿no? Digo, hoy y desde hace ya unos largos meses atrás,
las noticias no son buenas desde el punto de vista económico, se nota que hay un parate económico importante, las empresas privadas especulan ante un año entrante difícil, por lo tanto no se juegan a tomar empleados. Hay como un clima muy particular que tiene que ver también con las elecciones y que obviamente hay mucha especulación en juego. Hoy día tenemos a un oficialismo que, más allá de algunas divisiones, permanece todavía con juego, unido, y por el otro lado tenemos a una oposición dispersa, fragmentada, en donde asoman uno o dos candidatos, y habrá que ver qué es lo que pasa en las primarias, ¿no? Digo, aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si en la Argentina va a haber segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, es muy probable que el kirchnerismo pierda el gobierno. La otra alternativa, que es la que especula el kirchnerismo, es a jugar fuerte en una primera vuelta y, aprovechando que la oposición está algo fragmentada, poder imponerse con, bueno, algunos porcentajes menores en primera vuelta, ¿no? Digo, esto es posible porque nosotros tenemos una normativa electoral que si un partido o un candidato saca entre el 40 y el 45% y a su vez le saca 10% al segundo, se impone en primera vuelta y no hay necesidad de una segunda vuelta. Por lo tanto, bueno, me imagino que el clima económico, el clima social también tiene que ver con esta incertidumbre que hay en materia política y electoral. Quiero darle las gracias a Leandro Querido, director de noticiaselectorales.com.